Os voy a contar una historia de relojes, interconexiones eléctricas, conflictos políticos y hasta una guerra. Os contaré qué relación tiene este antiguo reloj digital de construcción casera con la guerra de Ucrania y el conflicto entre Serbia y Kosovo. Y os responderé a la pregunta: ¿la red eléctrica tiene hora? La historia comienza en Bilbao, uno de los días en los que visito las tiendas de segunda mano, objetos vintage y de antigüedades, entre Amézola y la Plaza de Toros. En una de ellas me llamó la atención un aparato que claramente no había sido fabricado en serie. Se notaba que era de construcción manual, tenía una pantalla de dígitos rojos, varios pulsadores, un interruptor y un altavoz. Resultó ser un reloj construido a mano por un friki antecesor de los años 80. Lleva un módulo electrónico MA1022 de National Semiconductors de 1978, muy usado para los relojes que se vendían en kit para el montaje por aficionados a la electrónica o descritos en las revistas de la época para montar uno mismo. Después de abrirlo, quitar el polvo, reparar una pista rota por alguna caída, al enchufarlo se puso a funcionar. Se trata de un módulo que constituye un reloj despertador de dígitos de 7 segmentos. Tiene un simpático zumbador como alarma, visualización de 12 o 24 horas y posibilidad de seleccionar 50 o 60 Hz para la sincronización con la red eléctrica. Por lo que he podido averiguar, National Semiconductor fabricó relojes despertadores con su propia marca con el mismo módulo. Pero, si usa la red eléctrica de 50 Hz para sincronizar la marcha, ¿qué precisión tiene? Lo pongo a funcionar y en las primeras 8 horas ha variado 5 segundos. Tranquilos, que no cunda el pánico, porque aunque diariamente se observen variaciones de segundos, estas se van compensando al paso de las horas. Al cabo del día, con el paso de los días, en varias semanas, a lo largo de los meses y con el paso de los años, la precisión es absoluta. ¿Significa esto que la red eléctrica tiene hora? La verdad es que sí, y la controla la red eléctrica suiza como no podía ser de otra manera. Pero empecemos por el principio viendo unos sencillos conceptos. Si un conductor cruza un campo magnético, se genera un voltaje. Es mayor cuanto mayor sea la velocidad y cuanto más perpendicular sea el movimiento al campo. Pero como el movimiento lineal no lo podemos mantener de manera indefinida porque nos salimos, lo que hacemos es hacer girar el conductor dentro del campo para crear una máquina rotativa. Así el voltaje será máximo cuando cruce el campo de forma perpendicular, pero se invertirá cada media vuelta. Y cero cuando vaya de forma paralela. Pues bien, básicamente tenemos un generador eléctrico. El voltaje generado es una onda senoidal y la frecuencia está absolutamente ligada a la velocidad de giro de la máquina. Esto es la corriente alterna. La genialidad de Nikola Tesla fue ver las ventajas de usar la corriente alterna para generación, distribución y consumo. La corriente alterna genera campos magnéticos variables que se usan en los transformadores para elevar la tensión y hacer el transporte más eficiente. Un generador en vacío gira libremente, pero si le conectamos una carga, la corriente provoca un campo magnético que junto con el existente se opone al giro actuando como un freno. Un generador que funcione solo encontrará el equilibrio de velocidad y frecuencia entre la energía eléctrica generada y la energía mecánica aportada. Si vamos a encender dos lámparas en un puesto ambulante, no importa mucho la estabilidad. Si vemos un generador autónomo de gasolina, al aumentar la carga tenderá a frenarse. La regulación se hace tocando un tornillo que hace la función de acelerador del motor de gasolina. Cuando un generador está conectado a una red de potencia infinita, una red eléctrica real cuya potencia es mucho más alta que la de una sola máquina, este no tiene capacidad para afectar a la frecuencia de la red. Hablamos ya de los generadores síncronos. Son las máquinas que se usan para generación y que funcionan todos sincronizados. Como veis en la animación, todos los generadores de la red europea funcionan exactamente a la misma frecuencia. El equilibrio entre la energía generada y la energía consumida se consigue supervisando la frecuencia de la red. Si el consumo aumenta con respecto a la demanda, la red se frena. Y si lo que es mayor es la energía generada, la red se acelera. El equilibrio está en los 50 Hz, cuando la corriente alterna varía 50 veces por segundo. Vamos a ver dos ejemplos reales de cómo se puede perder el equilibrio. El primero ocurrió el 24 de julio de 2021. A las 4:30 de la tarde había un incendio forestal en el sur de Francia. El agua que lanzaban desde los hidroaviones perturbó la línea de alta tensión entre las poblaciones francesas de Baixas y Gaudier y se desconectó automáticamente.
Por el lado francés, esta línea es la entrada para la interconexión con España por el Pirineo catalán. A esa hora estábamos importando 2.500 megavatios. Y la interrupción de parte del flujo sobrecargó las interconexiones de Biescas y la de Hernani, provocando la desconexión total de la península ibérica. La interrupción de la energía importada provocó un déficit que frenó la frecuencia de la red a 48,65 Hz en el lado español y un superávit en el lado europeo que provocó la aceleración de la red hasta los 50,06. En el lado europeo no ocurrió nada porque era la parte más grande, pero en la península ibérica entraron protecciones en cadena que dejaron sin suministro varias zonas de España y Portugal con cientos de miles de hogares afectados. En coordinación entre los dos operadores de red, el español y el francés, la interconexión se restauró en 36 minutos. En este punto las gráficas vuelven a coincidir oscilando hasta encontrar el punto de equilibrio. El segundo ejemplo es anterior en el tiempo pero más prolongado. Enero de 2019 ocurrió por desacuerdo político en torno a la cantidad de energía generada entre Serbia y Kosovo. Cada parte atribuía la responsabilidad a la contraria, por déficit de la generación o por desvío de los flujos de energía a territorios afines. Provocó la bajada de frecuencia de la red de manera prolongada. Esto afectó a todos los relojes que se sincronizan con la red de toda Europa, retrasando los 6 minutos en 6 semanas. La red de Ucrania se desconectó de la red rusa y se sincronizó de urgencia con la red europea el 16 de marzo de 2022 a las 12 horas y 13 minutos. Por eso podemos decir que si tienes una instalación solar conectada en Medina del Campo, la tensión generada por el inversor estará sincronizada con la central hidroeléctrica del Cantábrico en Asturias y con el último generador de la central nuclear de Zaporilla en Ucrania. No debemos entender la hora de la red como algo que viaja hasta los relojes para que se pongan en hora de forma automática, sin una referencia para que los operadores sepan si tienen que acelerar o frenar la frecuencia para mantenerlos en margen. En un escenario de guerra, dificultad de operación y subida del precio del gas, no se ha vuelto a producir ninguna incidencia. La solución técnica es que la red suiza Swissgrid mantiene una marca de tiempo comparada con la hora UTC. Si al finalizar el día la hora de la red eléctrica se ha retrasado más de 20 segundos, se inyecta a la red la potencia necesaria para subir la frecuencia a 50,01 Hz. Y si se ha adelantado, se bajará la frecuencia a la misma proporción hasta compensar el cambio. Si tienes un reloj sincronizado por la red eléctrica en el horno de la cocina, sus adelantos y atrasos estarán absolutamente ligados con un despertador de Budapest o un radiorreloj de escritorio de Estocolmo. Relojes de torres de campanario, relojes de pared, relojes de estaciones de tren, relojes digitales de escritorio y despertadores aún dependen de la hora de la red eléctrica.